Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para comenzar en esta jornada, vamos a partir un poco indicando por dónde comenzó este proyecto, ¿ya? Es el segundo año donde ya vamos a presentar los resultados un poco más tabulados de lo que fue la experiencia ya presentada en el Congreso anteriormente. Este proyecto, para dar un poco de introducción a lo que viene a continuación, a qué trató, comienza por lo que es la incorporación de las TIC en los procesos de la enseñanza de aprendizaje. Este proceso no es algo nuevo, no es algo que venga dándose hace poco tiempo, ya tiene más de una década, con varios estudios, relevante información al respecto, donde se ha dado a conocer de que las TIC son importantes como apoyo a la docencia, apoyo al aprendizaje. Y en este aspecto, preferentemente me gustaría indicar que el caso del proyecto de innovación presentado acá por mi colega, que es el alma del proyecto, nos permite, nuestro enfoque en realidad es tener un acercamiento más real al alumno y a comprender conceptos abstractos, donde hay mucha complejidad de por medio. ¿Dónde comienza la problemática indicada? Vamos a comenzar indicando de que esto se basa en lo que es la asignatura de cálculo, directamente, que presenta acá mi colega. Ella es la que imparte esa asignatura. Yo soy como dije el año pasado, soy el informático amigo que tenemos todos, que siempre nos ayuda con algo. Por ahí partió el tema. ¿Dónde comienza esto de la problemática? Las asignaturas de cálculo generalmente están estigmatizadas, estereotipadas, a que son asignaturas que se han impartido a través de los años de forma tradicional y muy abstracta, muchos complejos, mucha complejidad y sobre todo con una alta tasa de reprobación. Otro tema importante a considerar dentro de la asignatura de cálculo es el impacto que tiene la aplicación después en asignaturas futuras, cuando se desea trabajar en otras áreas de especialidad y el alumno quizás al haber aprobado la asignatura no tiene quizás las competencias para aplicar porque realizó su aprendizaje en base a procedimientos mecánicos. ¿Cómo abarcamos este tema? ¿Cómo tomamos esta debilidad, esta estigma, por ejemplo, en ingeniería, del cálculo difícil que se reprueba la primera vez, como uno decía, por lo menos cuando yo estudiaba? ¿Cómo se abarca esta oportunidad para convertirla en una fortaleza? La primera idea que tuvo mi colega, antes de llegar a trabajar con esto, fue el uso de dispositivos móviles. Esta debilidad que quizás nosotros muchas veces vemos como docentes en el aula, donde el alumno está constantemente metido en su celular, ¿eh? Está inmerso en su mundo. ¿Por qué no utilizar ese mismo aparato para aprovechar las herramientas TIC y poder utilizarlo en el aprendizaje del cálculo? El aprendizaje de todo este concepto, toda esta modelación, para llevarlo a la vida real. Para llevar esto, tenemos que llevar alguna justificación que nos permita lograr traspasar esta barrera del dispositivo móvil dentro del aula a un aprendizaje efectivo. Para ello, se tomaron a dos autores importantes, Zimmerman, en el año 1990, que indica que el cálculo debe plantearse de forma visual. Es casi un imperativo moral que para que el aprendizaje sea efectivo en los alumnos, el cálculo debe ser demostrado de una forma visual, un aprendizaje exitoso. Más adelante, Jonathan, en el año 98, junto a otros autores, indicó que las aplicaciones, estas mismas herramientas TIC que existen hoy en día, nos permiten profundizar, permiten al alumno reflexionar en tiempo real, sin necesidad de solamente estar limitado a lo que es una ecuación, símbolos, números, etcétera, etcétera. Y permite interactuar de manera más efectiva. Incluso después, otro autor, Brito, en el año 2011, apoya un poco esta causa, indicando que la modelación y la simulación matemática siempre activa una comprensión sobre el fenómeno del estudio. El ejemplo más claro que podría dar, al menos pensando en matemáticas, es cómo nosotros entendemos una ecuación. Una ecuación son solamente símbolos, números, letras. Pero la ecuación realmente logra su aprendizaje efectivo cuando nosotros somos capaces de interpretarla de manera visual, ¿o no? Somos capaces de llevarla a un plano y lograr entender los ejes correspondientes. Todas estas abstracciones
llevan al propósito de querer indicar todos estos contenidos trasladados en cálculo y evitar un poco lo que es el aprendizaje tradicional para llevarlo más a las competencias del perfil de egreso en estas ciencias básicas. Todas estas competencias deben ser formadas de parte de interiorizar como parte de nuestro objetivo al alumno, acercarlo a la vida real, tratar de eliminar un poco la complejidad, tratar de que comprenda mejor estos conceptos tan abstractos y tan complejos, para así también disminuir, entre otras cosas, la tasa de reprobación y, además, lograr un aprendizaje más efectivo donde el alumno sea capaz de desempeñarse con estas competencias a futuros en la especialidad, no solamente limitarlas a la asignatura de cálculo. Para esto, viene ya una parte más informática, lo que es las herramientas que estamos utilizando. Me acuerdo un ejemplo que dio mi colega acá, donde un alumno preguntaba en un ejercicio específico, decía, debe calcularse el radio de un plato sobre la dilatación. El plato se va a dilatar a medida que vaya avanzando el ejercicio. Y un alumno le consulta, profesora, ¿cómo yo sé que efectivamente, después de aplicarle calor en este ejercicio a este plato, más adelante va a dilatarse tantos centímetros como dice? Bueno, las herramientas hoy en día, que estamos, por lo menos la que quiero presentar a continuación, que es más universal, es bastante conocida, permitió al alumno demostrar de forma visual cómo ese ejercicio llevado a la vida real, efectivamente, al momento de animarse, efectuaba la dilatación correspondiente. Y eso logra un aprendizaje mucho más efectivo de forma visual, a un acercamiento a la vida real y a una interiorización del alumno hacia el mismo contenido al ser en base a más tecnología orientada a su generación, al mismo tiempo despertar la motivación en el mismo, ¿ya? Antes de dejar a mi colega a continuación, me gustaría indicar un poco más o menos la base de la herramienta que hemos utilizado. La herramienta GeoGebra es una herramienta ya que fue diseñada en el 2001. Actualmente se encuentra en base de la Universidad de Linz, en Austria. Ahí está su sede con su creador. En este momento se me olvidó el nombre. Pero esta herramienta permite hacer planteamientos y resoluciones algebraicos, estadísticos, cálculos y realizar las simulaciones correspondientes. Por lo que en conjunto con nuestras áreas hemos logrado potenciar esta herramienta e incluso lanzar otros proyectos ya con la motivación de haber realizado toda esta traslado, esta interpretación de las herramientas TIC y llevarlas a las aulas con los alumnos. También tenemos otro proyecto de macroeconomía con el asesor pedagógico de la sede de Calama, donde también presentamos de forma visual, con el mismo objetivo, presentar los puntos de equilibrio para que los alumnos puedan jugar con los valores y ver cómo varía en macroeconomía el hecho de que cambie, por ejemplo, el ingreso en una empresa. Es bastante entretenido el tema cuando se logran unir estas herramientas de apoyo junto a lo que es el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿ya? Esta herramienta, por último, antes de dejar a mi colega, es una herramienta de código abierto, multiplataforma. ¿Qué significa esto? Y cualquiera puede utilizarla, cualquiera puede descargarla, modificarla si lo desea, y además utilizarla en cualquier dispositivo, lo cual también va dentro de lo que son las directrices de lo que deseamos hacer, que cualquier alumno dentro de la sala sea capaz de utilizar las herramientas TIC, compartir su contenido, sea capaz de modificarlo, visualizarlo, modelarlo y simularlo, ¿ya? Muchas gracias. Voy a dejarlo con mi compañera. Bueno, antes de pasar a la parte que me corresponde, un poco lo que hace GeoGebra. Es una interfaz que puede utilizarse con geometría, también álgebra. Es una interfaz clara, se pueden hacer ecuaciones. Y una de las cosas que nosotros rescatamos fue la construcción de los apples, que uno comparte con el alumno y también puede generar libros interactivos, que en este caso nosotros lo dejamos en el ambiente de aprendizaje, en donde el alumno de cualquier lugar, en cualquier tiempo, podía interactuar con estos recursos. Bueno, yo le hablo un poco del contexto donde partió todo esto. En el periodo de otoño 2016 se hace un piloto en 2 asignaturas del área de electricidad y electrónica, particularmente en la asignatura de Fundamentos de Cálculo y Cálculo Aplicado 1. Dado los buenos resultados que se obtuvieron en este piloto, es que se decide hacer la continuidad del proyecto. Esto con apoyo de los fondos del
en este caso del programa de CID, programa adicional Primavera 2016, es que se lleva a cabo esta nueva continuación de lo que fue el proyecto. Obviamente que se realiza en 3 asignaturas, 2 de ellas pertenecientes al área de electricidad y electrónica, tanto para la universidad como para el CFT, y también se incorpora la asignatura de cálculo 1, la carrera de informática y telecomunicaciones, en el área de informática y telecomunicaciones. Y aquí podemos ver los indicadores Primavera 2015. Y de las 3 asignaturas que se intervinieron, podemos ver que la matemática aplicada 2 es la asignatura crítica que tuvimos ese año, con una muy baja aprobación de alumnos por términos de porcentaje y también en cuanto al promedio general. Estas 2 asignaturas que se incorporaron, que fueron cálculo aplicado 2 y cálculo aplicado 1, la incorporamos porque, aunque los indicadores no son tan terribles, por decirlo así, sí da la posibilidad de plantear la modelación y obviamente la simulación de todo lo que es el cálculo integral y diferencial. Bueno, como mi compañero dijo anteriormente, las asignaturas de cálculo siempre producen de alguna forma un estrés al alumno, ¿ya? Debido a la dificultad intrínseca que tiene la asignatura y además también el poco interés que tienen los alumnos por la rama de la ciencia, porque generalmente no le ven una aplicación inmediata y eso de alguna forma los desmotiva y no permite esa conexión. Solamente cobra relevancia estos conceptos cuando tienen que ser aplicados a la asignatura de la especialidad, cuando ahí se dan cuenta, particularmente en el área de electricidad electrónica, que de alguna forma todo va enlazado. Es muy importante allí la modelación matemática. Y es por eso que esto nos da a nosotros un elemento para poder desarrollarlo. La secuencia que aquí se describe es que funcionalmente son 4 etapas las que se utilizan. La primera de ellas, una vez que uno ve los contenidos en el aula, es explicar el objetivo y además de eso también se da el aprendizaje esperado que se espera en la jornada. Generalmente el docente, que en este caso era yo, más o menos utilizamos como 5 o 10 minutos para hacer esta introducción al tema y a partir de aquello se empiezan a formar grupos donde el alumno tiene que trabajar en forma colaborativa. En un inicio, estos grupos fueron constituidos en forma aleatoria, pero a medida que avanza el proceso, también son en forma confeccionados, o en este caso formados, a través de los niveles de logro. ¿Cuál es la finalidad? Que los alumnos que tienen un mayor logro también sean capaces de juntarse, los de nivel medio y también los de bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque se ha visto, nosotros lo probamos en el primer piloto, que los alumnos que tienen un menor rendimiento, cuando trabajan dentro de un grupo que están en la misma situación, potencian aún más su aprendizaje porque tienen que esforzarse el doble para llevar la tarea a cabo. Entonces eso hace que, en definitiva, el alumno, al seguir el proceso, se hace más propio de sus conocimientos y le da más autonomía. Y luego tenemos la otra fase, que es respecto a la modalidad de cómo se evalúa todo esto. Bueno, la primera parte es cuando no se realiza una evaluación grupal, en este caso sumativa, en donde los alumnos, igual con el material que se ha generado, trabajan también en forma colaborativa. Y al término de la sesión se hace una plenaria. ¿Cuál es la idea de la plenaria? Que se produzca una retroalimentación bilateral. ¿Qué significa? Preguntarle a los grupos, en forma general, cuáles han sido las mayores dificultades que se han presentado y cómo fueron capaces de resolverlas en el caso que lo hicieran. ¿Ya? Porque generalmente uno cuando trabaja en actividades siempre le pregunta, muy bien, todo, pero muy poco se indaga en las dificultades que los alumnos pueden tener dentro del grupo de comunicación o en función también de las dificultades propias del problema que se le están también entregando. En función de eso, el docente hace la retroalimentación de la jornada como cierre, en este caso, de la sesión. Y también tenemos la clase desarrollada con evaluación, en este caso, evaluación grupal formativa. Se les da el material al alumno, se trabajan en forma también colaborativa y más o menos dura entre 20 y 30 minutos. ¿Ya? Una vez finalizada esta evaluación, el docente hace la retroalimentación
indicando los aciertos y los no aciertos que se han tenido en la jornada. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las simulaciones que nosotros hemos trabajado. Estos son apples que el alumno los puede ver a través de su dispositivo móvil, a través de su computador y también a través de las tablets. Estos elementos también están constituidos en un libro interactivo, en donde el alumno de alguna forma también puede ir verificando que los cálculos que él hace, porque es importante esto, es decir, ¿por qué uno trabaja con esto? Porque las herramientas tecnológicas a nosotros nos permiten crear un sentido de la realidad. Y además de eso, que haya una coherencia con los cálculos que se están realizando. Y eso lo permite la modelación y la simulación de situaciones tanto físicas como geométricas. Ahí, como dije al compañero, ahí surge la pregunta de decir, bueno, profesora, pero esto que yo he calculado, ¿realmente yo lo puedo verificar? ¿Cómo lo compruebo? Entonces, es una de las formas de que el alumno se dé cuenta que a medida de lo que él ha modelado matemáticamente, también lo puede ver a través de un objeto, en este caso, con las componentes que tenemos aquí. Bueno, respecto al material generado, se construyeron guías, también se construyeron talleres, también PPT, porque tenemos también una gran cantidad de alumnos trabajadores, particularmente los alumnos de tercer año de ingeniería. También se crearon libros interactivos y una de las formas de utilizar estos elementos es a través de los códigos QR. Respecto a los resultados, podemos ver que en la primera, bueno, vamos a la segunda línea, que son la asignatura de cálculo aplicado 2, y podemos ver que hay un incremento de un 18% en cuanto a los promedios de nota. Y se destaca particularmente el curso vespertino, porque ellos no venían trabajando con esta modalidad y el 100% de los alumnos son trabajadores, y tenemos una asistencia que bordea el 81%. En cambio, en el curso que está aquí, el diurno, ellos ya venían trabajando con la metodología anterior, porque en ellos fue que se hizo el piloto, y la verdad que los resultados, al final de cuentas, eran los que se esperaban. También hay que indicar que en el curso de cálculo, en el área de informática y telecomunicaciones, son grupos muy pequeños. Por cada curso, tanto el diurno de vespertino, eran 5 alumnos, es decir, en total eran 10 alumnos. Y finalmente dejé el curso de matemática aplicada porque es la asignatura crítica. Estos dos cursos estaban en el turno diurno, eran los grupos más numerosos, bordeaban sobre el 30-35 alumnos, y podemos ver que se logra un mejor promedio en cuanto a nota, asimismo el porcentaje de aprobado en la asignatura, y respecto a la asistencia, comparado con otros cursos, un poco menor, pero no de esa forma sigue siendo satisfactorio. Bueno, respecto a la asignatura Matemática Aplicada 2, que es la asignatura crítica, fue comparada con una sección de la noche, en este caso de Ingeniería en Automatización, y podemos ver, según este gráfico, que se hizo una comparación de media, y podemos ver que efectivamente hay una significancia estadística respecto a cómo trabajamos con el grupo experimental y en este caso el grupo control. Además de ello, calculamos el efecto del tratamiento, que logra ser un poco más poderoso porque ahí nos indica si realmente esta metodología tiende o no a hacer diferencia respecto a los grupos que se tomaron. Y el resultado fue que aproximadamente el 73% de los estudiantes del grupo control tiene un promedio igual o menor que el promedio de notas que tienen los grupos experimentales. Esto significa que solamente el 27% de este grupo control está más o menos dentro de la media de lo que son los grupos experimentales. Bueno, aquí tenemos una encuesta de satisfacción que se le empleó al alumno, fue aproximadamente el 82%. Y lo importante de aquí es rescatar respecto a metodología, qué le ha parecido trabajar de esta forma, si ellos encuentran que esto es útil para la asignatura de la especialidad, si logra realmente conectar los conceptos y traspolarlo también a la otra asignatura, qué sugerencias se podrían hacer,
porque al final de cuentas, cuando nosotros hacemos esta retroalimentación, esta plenaria, a nosotros también nos ayuda para poder ir mejorando el material, detectar las dificultades que ha tenido de repente el alumno, entonces al final siempre es una mejora a todo lo que son los recursos que se van generando. Bueno, dentro de las conclusiones que se tienen es que el alumno, al trabajar de esta forma y al utilizar estos dispositivos móviles, verdaderamente se hace cargo responsable de su propio conocimiento. Se potencian habilidades individuales, grupales. También los alumnos, como dije anteriormente, de menor rendimiento, logran potenciarse activamente. Y, ¿qué más podríamos decir? Y lo más importante, que el alumno se interactúa de forma bastante, por ejemplo, en las clases, cuando uno trabaja esta situación, nunca dejan de hacer algo, lo cual es increíble. Ellos no son capaces de verse, pero uno que lo está viendo de afuera se da cuenta que el tiempo que ellos interactúan se vivencia completamente. Entonces yo creo que, y la idea es, bueno, hasta el día de hoy nosotros seguimos trabajando en otras asignaturas que continúan con esta metodología, y cada vez el alumno se apropia del propio conocimiento y se hace responsable de él, tanto como del propio y de su compañero. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias.